Hola, mi nombre es Margarita Gutiérrez, yo soy la actual vicepresidenta de mercado de ESEC Andes y en el 2011 tuve la oportunidad de vivir mi experiencia de intercambio social en la ciudad de Ribeirão Preto en Brasil. Y sin duda es una de las experiencias más enriquecedoras que yo he podido vivir siendo parte de la organización, teniendo en cuenta que ya llevo casi 4 años como miembro de ESEC. Pero porque es una de las experiencias más enriquecedoras. Para mí lo es porque me permitió desarrollar unas habilidades personales y profesionales que ciertamente desconocía o no había encontrado la oportunidad para desarrollarlas. El intercambio me dio un espacio para conocerme más, para descubrir más a profundidad quién era Margarita Gutiérrez. Me permitió identificar unos miedos y unos obstáculos mentales que no me permitían avanzar mucho más y me enseñó también a enfrentarlos y a ser más fuerte que ellos. Me permitió también de alguna forma descubrir cuál era mi objetivo de vida y creo que es una de las cosas más importantes para un ser humano porque eso le permite enfocar o encaminar todas sus acciones para conseguir ese fin último, ese objetivo último. Pero también me enfrentó a un mundo muy diverso. Y cuando hablo de un mundo muy diverso, hablo de un mundo con distintas nacionalidades, distintos idiomas, distintas creencias, distintas ideologías, distintas costumbres, distintas realidades. Realidades a las que yo no había podido identificar, con las que no había podido tener contacto, pero que a la final enriquecieron toda mi experiencia. Y en la búsqueda de adaptarme y en la búsqueda de disfrutar muchísimo esa experiencia, yo tuve que aprender durante mi intercambio a tolerar y aceptar que habían sí mundos distintos, pero esos mundos distintos no hacían una cosa distinta a complementarme como persona, a hacerme crecer mental y emocionalmente. Y creo que esa experiencia de intercambio es una experiencia que me permitió ser la persona que soy hoy en día, pero también ser la profesional que soy hoy en día. Pero ¿cómo descubre uno eso? ¿Cómo descubre uno que una experiencia lo ha cambiado? Yo tomé un antes y un después de mi intercambio respecto a cómo asumía yo los roles de liderazgo. Y ciertamente noto esa diferencia. Yo tuve la oportunidad de asumir algunos roles muy importantes para mí de liderazgo antes del intercambio y claramente son experiencias que me hicieron madurar muchísimo, que me permitieron conocer muchas personas, que me permitieron impactar muchas personas también. Fueron ejercicios de liderazgo que me enseñaron a ser mucho más estratégica y que me enseñaron a ser mucho más efectiva y a buscar una productividad total de mis equipos. Pero después del intercambio yo encontré otras cosas que con certeza hoy me hacen ser la persona que soy y hoy me hacen ser la líder que soy. Entonces creo que esa oportunidad que tenemos los que vivimos una experiencia de intercambio, de adaptarnos a cada situación distinta, a un entorno que puede llegar a ser totalmente desconocido, pero que igual a la final sentimos muy propio y nos sentimos bastante cómodos después de haber pasado por un proceso de adaptabilidad. Es una cosa que aprendí muy bien del intercambio y es adaptarme a esas distintas realidades, a ese mercado y a ese mundo que va evolucionando y que nosotros como líderes y como equipos tenemos que ir evolucionando de la mano con ellos, con esos mercados, con esos entornos y esa capacidad de adaptación creo que uno la consigue teniendo una experiencia de intercambio. Esa capacidad de resiliencia o ser muy resiliente y es todos los días del intercambio uno se encuentra con algo nuevo
y se va a encontrar con una montaña rusa de emociones y se va a encontrar con una montaña rusa de resultados también. Y ciertamente cuando uno está en su zona de confort, cuando uno está en el ambiente en el que ha crecido o en el que se ha mantenido muchísimo tiempo, pues las cosas para asumir son mucho más fáciles. Pero cuando estás en un entorno desconocido, cuando estás, por así decirlo, solo, sin tu familia, siendo la única persona que responde por ti y siendo en muchas ocasiones la única persona que representa lo que tú eres y tu cultura y todo un país que viene atrás tuyo representado por lo que tú muestras al mundo, pues se vuelve muchísimo más complicado asumir como esas pequeñas derrotas. Pero uno empieza y aprende con el fin de vivir una muy buena experiencia y con el fin de cada vez ser más maduro, logras ser resiliente y eso se lo transmites a tu equipo. Le transmites a tu equipo como líder que nunca es tarde para mejorar y que nunca es tarde para arreglar las cosas y que solamente se requiere de esa voluntad para poder hacerlo. Aprendes a ser una mente muy abierta, una mente abierta a un mundo infinito de posibilidades. Y entonces empiezas a aceptar muchísimo más. Y entonces empiezas a tener una visión más holística de las cosas. Y entonces empiezas a ser mucho más analítico respecto a las decisiones que como líder y como equipo tomamos muchas veces. Y es porque cada vez estamos más conscientes que nuestras decisiones impactan a otros. Y ya sean positiva o negativamente. Y por eso es que somos tan conscientes quienes hemos vivido una experiencia de intercambio y que hoy en día asumimos un rol de liderazgo, entendemos muchísimo más esto. También me permitió entender que yo quería aprender muchísimas cosas y quería experimentar muchísimas cosas, pero no para mí. Entendí que todo eso que me hacía a mí muchísimo más grande mentalmente, muchísimo más grande emocionalmente, todas esas cosas que me nutrían a mí en conocimientos y en experiencias, yo no las quería usar solamente para mí, sino que yo quería transmitirlas. Y cuando uno vive la experiencia de intercambio tiene esa conciencia o ese sentido social de entender que nosotros todos los días nos formamos y todos los días aprendemos algo nuevo, no para quedárnoslo, porque finalmente no tendría una utilidad, sino para transmitirlo y para que cada vez más personas vayan teniendo esa oportunidad, no solo de aprender algo nuevo, sino de usar ese aprendizaje para impactar a otros y así generar una cadena de impacto y que todos, así como no somos tan diferentes, entendamos que podemos trabajar unidos. Y esa es la última cosa que quiero señalar que aprendí, y es que entendí que las diferencias, como lo decía antes, más que ser ajenas a mí, me complementaban. Y cuando algo te complementa o cuando un equipo se complementa, salen muchísimas buenas ideas. Y cuando salen muchísimas buenas ideas, salen soluciones también relevantes y marcantes que realmente se convierten en un punto de quiebre, en una realidad. Y creo que ese concepto de diferencia nos sirve muchísimo a los líderes, porque en estos equipos multidiversos, dinámicos, y estos equipos que tienen tantas variables tan distintas, el hecho de entender que esas diferencias no los alejan, sino que se vuelven una gran amalgama que significa generar resultados y soluciones, es lo que nos permite hacer equipos mucho más efectivos. Y entonces, para hacer una conclusión de todo lo que acabamos de exponer aquí en este video, sí, a mí mi intercambio no solamente me convirtió en una persona distinta y con la certeza y la modestia del asunto una mejor persona, sino también me permitió desear ser una mejor líder
para empezar a mover muchísima más gente hacia ese cambio del cual yo quiero ser parte. Y me enseñó de alguna forma a cómo hacerlo. Eso fue, digamos que el aprendizaje más grande que mi intercambio en el 2011 a través de ISEC me enseñó.